Saludos amigos de PPI. En el día de hoy la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional va a dar el índice de inflación del mes de mayo. El vocero va a ser el diputado Rafael Guzmán. Vamos a escuchar entonces la información del día de hoy sobre la inflación del mes de mayo. Mañana, como ustedes saben, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional nos hemos dado la tarea de abordar los temas que más agobian a los venezolanos. La tragedia que estamos viviendo todos los días, pagando el impuesto más perverso, todos los venezolanos, y ese impuesto que no se le retribuye a uno en bienes y servicios de calidad. Ese impuesto perverso que acaba con el bolsillo de los venezolanos y que nada mejora nuestras condiciones, todo lo contrario. Todos los días vemos cómo en la calle hay más hambre, hay más miseria, y el gobierno, y vemos, en función de eso, cómo esta crisis ha desbordado, ha sobrepasado al régimen. Un régimen que ha sido incapaz de darle un solo beneficio a los venezolanos. Ni uno. No hay nada que este gobierno haya hecho en materia económica que pueda ser reconocido a nivel mundial. Venezuela lamentablemente encabeza las listas de lo peor en rendimiento económico. Y con pesar tenemos que anunciar que el índice de inflación para el mes de mayo del año 2018 fue del 110,1%. 110,1% es el índice de inflación. Teniendo un acumulado en lo que va de año, profe, échame una manito aquí, de 1995,2,3. Ese es el acumulado en lo que va de año. Y de mayo del 2017 a mayo del 2018 es 24.571%. Esa es la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Cuando en abril veíamos que se necesitaban 100 salarios mínimos para cubrir una cesta básica, bueno, ahora son 200 salarios mínimos que se necesitan para cubrir esa cesta básica. El golpe más duro, además, de esta inflación del mes de mayo, lo lleva el alimento, que se registra una alzada de precios en más de un 200%. Y eso tiene que ver por los ataques del gobierno a la producción nacional. En un país que se producía el 80% de lo que nos comíamos, hoy escasamente llegamos al 25% de lo que nos comemos. Y ese 25% es atacado y amenazado por el gobierno nacional ahora en los mercados municipales. Ordenan al ejército, a las Fuerzas Armadas tomar los mercados municipales. Miren, yo les voy a echar un cuentico. El viernes pasado, a eso del mediodía, hubo un volcamiento de un contenedor de pasta en la carretera, en la vía Oriente, a la altura del Guapo. ¿Y usted sabe qué fue lo que vimos ahí? A una comunidad peleándose con la Guardia Nacional para ver quién se quedaba con la pasta. No era nuestras Fuerzas Armadas cuidando eso, evitando un saqueo, no. Era una pelea de quién se quedaba con esa comida. La tragedia que vive nuestro pueblo también se vive en las Fuerzas Armadas, en todas nuestros componentes. Todos están pasando hambre. Y ahora los mandan a cuidar mercado. Gente que no sabe ni siquiera lo que es ordeñar una vaca. Que no sabe lo que siquiera que es darle comida a unas gallinas ponedoras. Que no saben cómo se hace un kilo de queso. Que están entrenados
para cuidar nuestra soberanía nacional y los ponen a cuidar mercados. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. El campo absolutamente abandonado, acosado y atacado por este gobierno. Las industrias en su peor momento de rendimiento. Apenas quedan 3.000 industrias en el país. Y el gobierno no toma una sola medida. Hace 3 meses nosotros veíamos aquí cómo el gobierno anunciaba con bombos y platillos una reconversión o el lanzamiento de un petro. Ninguna de las dos sirvió. Y lo dijimos, que eran medidas únicas y exclusivamente para tapar, tratar de distraer la atención de los venezolanos sobre la crisis que estamos viviendo. Este país se puede recuperar muy rápido, pero hay que evitar que esta tragedia siga avanzando. Mientras más se avance en esta tragedia económica que estamos viviendo, que el gobierno no entienda que tiene que dar un viraje de 180 grados, que el régimen comprenda que no es restringiendo, persiguiendo, amenazando y dominando que se va a salir adelante, que se va a empezar a producir en este país, pues más va a costarle a todos los venezolanos, a todos nos va a costar mucho más salir adelante en esta situación. No es posible que en Venezuela se esté viviendo una inflación diaria del 2,5%. Léase eso, 2,4%. Esta es la inflación que está registrándose diariamente. Esta es la inflación que tiene Chile al año. Chile. Y nosotros con las mayores reservas de petróleo del mundo tenemos esta inflación diaria por un gobierno incapaz, por un régimen violador de derechos humanos, perseguidor del emprendimiento, que ataca la propiedad privada, que persigue, que veja. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Un gobierno que se burla de las necesidades de los venezolanos, de nuestros viejitos que hacen colas de 24 y 48 horas para que le den apenas 30 centavos de dólar en efectivo. Un gobierno que no entiende que los millones de venezolanos que están en el exterior quieren ayudar a sus familiares aquí, mandando una remesa, y no establece mecanismos transparentes para que se le ayude a esos venezolanos paliar la crisis. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Y por eso es que desde esta Asamblea Nacional no podemos dejar ni un minuto de advertir la urgencia, la emergencia en la que estamos y la urgencia en que se cambie el rumbo de las políticas económicas en Venezuela. Es imperativo levantar el control de cambio, ordenar la política fiscal de este régimen, que se le devuelva la autonomía al Banco Central, que se refinancie la deuda, que ya ni siquiera la pagan, pero es importante refinanciarla para que vengan inversiones en Venezuela. Vemos, no con envidia, pero sí con sentimiento, ver cómo Argentina obtiene una línea de 50.000 millones de dólares con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros, execrados de esto, por la falta de transparencia por parte del gobierno. Cómo capitales van a otros lugares de la región y nosotros somos el último lugar donde ya no se invierte, porque la gente sencillamente le volteó la cara, los inversionistas le voltearon la cara a Venezuela y el único responsable es el gobierno. Y por el otro lado vemos la actitud del gobierno, donde habla que fuerzas extranjeras, espías se metieron en PDVSA y acabaron con la producción petrolera. ¡Qué ridiculez tan grande! O le echan la culpa a un fenómeno climático para decir
que hay apagones en el Zulia. ¿Ah? Son la burla. Este gobierno es la burla de todas las economías mundiales. Somos ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. De cómo no se deben hacer las cosas. Y bueno, era nuestro deber, como nosotros como lo anunciamos al principio, desde el año 2017, tenemos que seguir anunciando este índice de inflación que el Banco Central, al dejar de ser el Banco Central de todos los venezolanos y convertirse en una entidad crediticia del gobierno, nos ha llevado a esta tragedia. Si tienen... Si pudiese andar, por favor, en el tema de los mercados y la militarización que comenzaría el día de hoy en estos mercados municipales, por favor, y cuál podría ser el impacto que se espera dado de estos números que ustedes están dando el día de hoy. El impacto es que la gente no va, sencillo, la gente no va a llevar su producción a un mercado que no le van a pagar lo que vale. Es lo mismo. ¿Ustedes creen que en esas cómo ven en esas alcabalas militarizadas que están parando los camiones y siguen los camiones porque es que le tienen que dejar un pedazo de carne o comida, o las alcaldías pretenden hacerse de la producción para ellos y que repartirla al pueblo? Eso es mentira. Ellos no reparten nada. Ellos no agarran la producción de un pequeño productor y la reparten de forma equitativa. No, señores, ellos se quedan con eso y la revenden. Eso es lo que está pasando. Lo que hacen es incrementar los mecanismos de corrupción que está prácticamente en cada esquina del país. Este es un gobierno que está ávido de manipular, de someter al venezolano. Y nosotros lo hemos denunciado. El plan del gobierno es un plan de sometimiento de la voluntad de los venezolanos. Y para eso persigue, amedrenta y domina. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que sean cada día menos las personas que lleven sus productos a un mercado municipal, que prefieran aquí. Vean, ustedes vayan a la finca, la gente prefiere no producir antes de producir a pérdida. En Portuguesa, que se tenía pensado sembrar más de 50.000 hectáreas, hoy no van a llegar a 20. Está arrancando el periodo de lluvia y no hay insumos. Hubo recientemente la reunión con la Asociación Bancaria, más allá de la prórroga que se dio en la recuperación monetaria, que ya se sabe, ahí más ha tirado, propuso una cantidad de cosas que Maduro aparentemente más o menos oyó. Subir las tasas de los bancos, las corresponsalías afuera, por otro lado, para abrir un poquito los mercados al exterior, y finalmente créditos productivos, es decir, habló más atirado de castigar a los sectores y privilegiar a otros. Es decir, en todo caso, ¿no sienten que hay una tímida apertura hacia políticas más liberales de parte del gobierno, aunque sea torpemente? Es decir, ¿cómo ven esa reunión con la Asociación Bancaria? Mira, eso fue una reunión de empresarios con un zar. Y yo lo entiendo, porque al final, frente a la actuación, a la actitud de dominación que tiene el régimen frente a todos los sectores productivos del país, pues bueno, en este caso la banca fue a decirle de una forma muy tímida, pero muy real, muy cierta, lo que se tiene que hacer. No es un tema de aumentar las tasas de crédito, o sea, tú tienes, y abrir las corresponsalías para que vengan las remesas, pero es que si no hay un mercado cambiario, transparente, libre, la gente no va a mandar su remesa a través de la banca. Entiendan eso. Nadie va a agarrar y va a venderle un dólar al gobierno
a un tercio de lo que puede valer de lo que le pueden dar, además para ver que el gobierno se queda con ese dólar y se lo da a otro. No lo utiliza para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Esa es la realidad. En este caso, además del rubro de alimentos, ¿qué otros rubros notaron ustedes el aumento y en qué porcentaje podemos esperar? No, ese es el fundamental. Ese es el fundamental. Diputado, ¿qué indicadores de mayo de cuánto ha sido el ingreso en remesa al país? No, esa información no se tiene. Lo que nosotros teníamos era los datos que aportaron fuentes de la CAF en cuanto a que el año pasado ingresaron a Venezuela por remesas más de 2.000 millones de dólares. Y ese estimado puede tender a triplicarse este año. Triplicarse por la diáspora que hay. Ustedes ven, o sea, todos los días se están yendo venezolanos al exterior a ver cómo consiguen un espacio para ayudar a sus familiares en Venezuela. Diputado, en relación a la asociación bancaria, precisamente esta reunión de la asociación bancaria, que ellos habían solicitado 90 días para la entrada en vigencia del nuevo cono monetario y que ya fue anunciada que no será en 90 días sino en 60 porque entra en el 4 de agosto. ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Ustedes creen igual que puede haber problemas como ya lo habían adelantado anteriormente con el tema del cono monetario? Mira, hay que diferenciar de los requerimientos técnicos a la realidad económica de una reconversión. Los requerimientos técnicos que pidió la banca en ese momento era de al menos 90 días para poder hacer las pruebas. Esos 90 días se pudieran hacer si tienes en buena medida hasta el físico de los billetes, el efectivo, que no ha llegado. No ha llegado. Ya pasaron 2 semanas de eso y no tenemos información de la entrada de efectivo de ese nuevo cono monetario. Y el problema, y más allá de los puntos técnicos que tenga que hacer, que la banca pueda ir a cada uno de esos puntos POS para poderlos actualizar a la reconversión y que adaptes tus sistemas y todo esto. El problema es que tú vas a poner en circulación un billete que ya perdió su capacidad de compra. Cuando anunciaron la reconversión, el billete de mayor denominación, que es el billete de 500, tú podías comprar 3 cartones de huevo. Hoy necesitas 5 billetes para comprar ese cartón de huevo y no ha entrado. En 2 meses se van a necesitar 20 billetes de 5 para comprar un cartón, de 500, perdón, para comprar un cartón de huevo. Porque la inflación es acelerada. Hoy con ese billete lo único que tú puedes comprar es un perro caliente. Bueno, ya no, la semana pasada, probablemente esta no. Es 2% diario, 2,4. Entonces, y les recordamos que esto no es que tú vas sumando 2,4 hoy, 2,4 mañana, es 4,8. No, eso es exponencial. Diputado, están hablando de 2,4 diarios. Diario. Quedan 6 meses para finalizar el año. ¿Cuál es la proyección que se tiene cuando se tiene 2,4 diarios? Y la segunda pregunta en torno saca la a cuenta, lo económico, saca la lo social. Lo social sea de la mano de lo económico, pero vemos una diáspora y una salida de muchos venezolanos a ritmo económico. Quedan tan solo 6 meses. Muchos venezolanos siguen saliendo de la frontera por la parte económica. Mire, yo les voy a hacer muy claro. Para el gobierno, mientras la gente se vaya, mejor para ellos. Así es simple. Eso es lo que quiere el gobierno. Eso es lo que pretende el gobierno. El que se va, se fue. Y el que se queda, lo domino. Entonces está la decisión de que si los que nos quedamos, nos dejamos dominar. Esa es la realidad que estamos viviendo. Porque no se puede vivir en Venezuela. Para comprar la cesta básica se necesitan 200 salarios mínimos. 200. Se está yendo la mano de obra calificada, se está yendo el emprendimiento. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo. Pero incluso ahora el gobierno va a ser el principal
perjudicado en esta diáspora, porque ya ni siquiera, ya no va a poder ni siquiera importar mano de obra para que vengan a trabajar, para reactivar la industria, que además es lo que este país es petrolero, y se necesita también de un cambio en la política petrolera para reactivar esos pozos, pero ya este gobierno no tiene capacidad ni siquiera de hacer esos cambios. Las últimas sanciones de Estados Unidos en materia petrolera, ¿qué impacto pueden ir teniendo en este sentido? ¿Perdón? Las últimas sanciones que impuso Estados Unidos en materia petrolera, diputado. ¿Cuáles? Después de las ¿A cuáles te elecciones del 20 de refieres? mayo. Después de las elecciones del 20 de mayo. ¿A cuáles te refieres exactamente? Las que impuso después de las elecciones del 20 de mayo, unos días después. 2 días después, 3 días después. ¿Pero cuáles? Dímelas tú. No son sanciones, no son sanciones, son medidas. Exacto. Son medidas del gobierno norteamericano para evitar que se use su sistema financiero, y eso hay que hacer una diferencia. No son sanciones, son medidas soberanas de un gobierno sobre su sistema financiero, que no queremos que, donde dicen los americanos, que no quieren que en su sistema financiero se trancen operaciones con capitales venezolanos. Eso es todo. ¿Cifra de producción de PDVSA? ¿Ah? ¿Tiene cifra de producción de PDVSA? La última cifra asomada es de 1.4. Es de 1.4 millones de barriles, donde tú tienes comprometidos más de 1 millón de barriles en deuda, con China, con Rusia y con otros compromisos. Y ustedes lo ven, pareciera que esa capacidad, esa producción es ya menor por los anuncios que hizo PDVSA la semana pasada de que no podía honrar sus compromisos de suministro con sus habituales clientes. Diputado, en relación a estos fiscales comunales también que designó el gobierno, el impacto que puede tener a su juicio. Más corrupción, más costos. Mientras más controles tú le pongas a la transacción de un producto, más caro lo pones. O sea, esas son leyes, hay normas en la economía que no se pueden obviar. Eso está allí. Mientras más controles, más caro y más corrupción. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo en Venezuela desde hace 20 años. Si pudiera consultar, por favor, al diputado José Guerra sobre la proyección o cómo va a terminar o lo que estiman ustedes al final de este año, tomando en referencia a estas cifras que están dando el día de hoy. Mira, no, puede ser mayor a 300.000%. Si uno hace un estimado de 100% mensual, supera el 300.000%. Diputado, el dirigente del PSUV, Roy Daza, en declaraciones que ofreció ayer, señalaba que se reconoció sobre la necesidad de modificar las políticas macroeconómicas del gobierno. Esto incluye parar la emisión de dinero inorgánico, bajar el IVA, también reactivar la producción petrolera. ¿Cree que esto sea acogido por el gobierno, que sea uno del PSUV? ¿Qué expectativas tiene usted? Mira, es que todos, insisto, el gobierno tiene que definir qué es lo que quiere hacer. O domina o aplica medidas económicas. Aplicar medidas económicas para frenar la hiperinflación significa liberar el control de cambio, frenar la emisión, porque no imprimen, la emisión de dinero inorgánico y entrar en un proceso de apertura. Y dejar que la gente produzca, dejar a los venezolanos que hagan lo que saben hacer, que es trabajar y producir. Pero eso choca con un proyecto de dominación. Entonces, si el gobierno aparta lo político a un lado y se ocupa de lo económico y lo social, probablemente veamos un cambio. Pero el problema es que el gobierno no genera ningún tipo de confianza frente a todas estas medidas que hace. O que anuncia, porque es que anunciamos cosas y no pasa nada. Diputado, buenos días, Diana Medrano. Una pregunta, el gobierno dijo que para esta semana es posible que haga anuncios económicos. ¿Cuál es su expectativa al respecto? Si han podido, si tienen algún tipo de información. Ninguna. En un supuesto, diputado, de que haya, digamos, alguna rectificación, digo un supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿La oposición acompañaría, digamos, esa
Mire, nosotros desde la Asamblea Nacional en marzo del 2016 le anunciamos al país las medidas económicas que se deberían tomar macroeconómicas para salir adelante. Hace falta una apertura y esas medidas están allí más vigentes que nunca. Nosotros no es que tengamos que acompañar o no algo. Esto no se trata de apoyar o acompañar, están allí. Y ahora, ¿qué expectativas tengo? Ninguna. Quiero agregar algo allí. Usted vio Sí, no se interrumpe. El documento ayer que se filtró del Banco Central, ¿no? No, muy rápido, ¿no? Muy rápido. Ayer se filtró un documento del Banco Central de un grupo de gente que no son gente menores. Ahí hay gente importante allí que son constituyentes uno, otros que fueron jefes políticos de Nicolás Maduro, otra gente que bueno, le ha hecho mucho caso durante mucho tiempo. Y lo que está en ese documento, no sé si ustedes lo lograron ver ayer, no hay ninguna pista de que el gobierno pretenda rectificar. Para que el gobierno pueda rectificar tiene que tomar varias medidas rápido. Uno, eliminar el control de cambio. Si no elimina el control de cambio, no hay medida. Luego, parar la emisión de dinero, que es lo que nos llevó a la hiperinflación. Y pareciera que el gobierno no está dispuesto a tomar esta medida, según lo que vimos en el documento ayer. De todas maneras, como dijo el diputado Guzmán, lo mejor que podemos hacer es esperar que se anuncien las medidas y evaluar esas medidas. Pero, o sea, ¿qué ha hecho el gobierno los últimos días? ¿Cuáles son los dos signos que ha dado? Uno, 3 casas de cambio. Las mismas medidas que se tomaron hace un tiempo atrás, el año pasado, casas de cambio fronterizas, no funcionaron. Y 2, sacar policías disfrazados de fiscales a contar los precios, cuando tiene un problema macroeconómico, donde lo que tienen que ir al Banco Central a parar la emisión de dinero. Entonces, en lugar de ir al Banco Central, van a ir a los comercios. Cuando el comercio es la última parte de la cadena donde los precios suben. Porque el comerciante es la expresión de la inflación, no la causa de la inflación. La causa está aquí arriba en Carmelita. Entonces, si no se corrige ese problema, también lo mismo. Bueno. ¿Cuánto puede esperar? ¿Cuánto puede esperar el país? O sea, si no hay medidas, diputado, no hay medidas macroeconómicas para las próximas semanas, por ejemplo. Bueno. El plan B del gobierno que desconozco, no sé cuál es. ¿Qué podemos hacer? Ahí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué mensaje darle al ciudadano de a pie, por supuesto, no? Bueno. ¿Qué va a hacer el gobierno realmente? ¿Cuál plan B puede hacer el gobierno si no toma medidas macroeconómicas? Bueno, lo que puede hacer es lo que sugiere este documento que se filtró ayer, es más controles, con lo cual la mezcla de hiperinflación con escasez se va a acentuar. Entonces, aquí el problema es que si no se para la hiperinflación, como dijo Guzmán, diputado Guzmán, si este número que estamos viendo de 100% se sigue repitiendo, podemos llegar a unos números que no hay números que puedan reflejar esto, 100.000. Para mí 100.000% es el escenario más bajo ahorita de inflación. ¿Usted se imagina los salarios cómo quedan con una hiperinflación de 100%? Pero en 100.000% estamos en algo. O sea, a este ritmo, no sé, Ángel, podemos llegar, no sé, en agosto, septiembre, podemos estar fácil en 100.000. A un ritmo de 100%, pues eso se va exponenciando. Entonces, es decir, y de hecho, el miércoles nosotros tenemos un foro ahí en el Centro Cultural Chacao, donde vamos a tratar, porque fíjate, ¿cuál ha sido la política nuestra? Evidenciar los números. Ahí están los números, los que no sacan el Banco Central. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? No contento con eso, vamos a dar el paso siguiente. Es crear la matriz crítica en el país, exigiendo medidas, y eso son medidas para frenar la hiperinflación. Y eso es, claro, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros no nos podemos quedar solamente con esto. Nosotros tenemos que dar un paso más adelante. Bueno, hay que ver lo que es una inflación de 300.000% en un año. O sea, ¿qué salario aguanta esto? Hay gente, por lo menos, hay gente que está trabajando ahorita en el Observatorio de IPIS, que está haciendo trabajo también, gente que estuvo en el gobierno, economistas también, que están, digamos, diseñando políticas. Pudieran haber un acompañamiento, Asamblea Nacional. Todo el que quiera colaborar con el país en la Asamblea Nacional, que es el vocero más calificado para esto, electo por el pueblo, sobre este tema, será bienvenido, que pueda hacer aporte, y ya viene un primer foro, y luego vienen otros, porque nosotros necesitamos diseñar una política económica para batir la hiperinflación. Muchas gracias. ¿Esto me lo puede coger?
Bien, escuchamos declaraciones de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que en el día de hoy ha dado cifras sobre la inflación en el país. Indicaba que en lo que va de mayo la inflación alcanzó un 101%, lo que son unas cifras bastante graves, pues 110,1% solo en mayo, y lo que va acumulado de 2018 va en 1995%. También indicaba el diputado Rafael Guzmán que la inflación anual de mayo a mayo alcanzó el 24.000%, por lo que exigen pues que de manera inmediata el gobierno nacional tome las medidas necesarias, que pasan por la eliminación del control cambiario y tomar medidas macroeconómicas que puedan frenar la hiperinflación. También indicaban que se necesitan al menos 200 salarios mínimos para poder cubrir la cesta básica en el país. Indicaban que no hay salario actualmente que pueda aguantar esta hiperinflación. Su llamado pues es que se tomen los correctivos necesarios urgentes, pues diariamente la inflación se está registrando en un 2,4%, lo que es una proyección bastante compleja para el cierre de este año 2018. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.